Hola, ¿listos para otra exploración? Hoy vamos a meternos con un texto fascinante sobre la vida en comunidad, pero desde una mirada muy particular, la franciscana. Exactamente. Tenemos aquí unos extractos de un material, un itinerario de formación para la JUFRA, la Juventud Franciscana. Se llama La gracia de tener hermanos. Y aunque es para ellos, creo que toca temas universales sobre la convivencia, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, la idea es como desempacar las claves de qué significa construir y vivir en fraternidad, inspirados, claro, en San Francisco de Asís. A ver qué podemos aprender de comunidad, de servicio y hasta de la alegría en medio de los problemas, que suena interesante. Es que es una visión que, fíjate, desafía muchas ideas que tenemos hoy sobre el éxito, la felicidad, las relaciones mismas. Creo que hay bastante tela que cortar aquí. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿te parece? ¿Esta idea de fraternidad franciscana nació de un plan? ¿Fue algo buscado? ¿O cómo surgió? Pues aquí empieza lo interesante. El texto subraya mucho que Francisco, al inicio de su conversión, no tenía ninguna intención de fundar nada. Ni una orden, ni seguidores. Su camino parecía más bien solitario, ¿sabes? Renunciar a todo, familia incluida, para seguir el Evangelio. Y ya. O sea que él no buscaba compañía para su proyecto. Y entonces, ¿cómo es que se le unió gente? Pues eso fue la sorpresa. Resulta que otros empezaron a sentirse atraídos por ese estilo de vida tan radical. Gente joven y no tan joven. Dejaban todo y se le unían. Y lo clave aquí es cómo Francisco interpreta esto. No como un problema, sino como una revelación. El texto usa una frase que me parece muy fuerte. La gracia de tener hermanos. La gracia. Eso ya nos dice algo, ¿no? Que no es algo que uno elige o controla. No es como armar tu grupo de amigos por afinidad. Exacto. No se basa en que me cae bien o pensamos igual. Es un don, un regalo que viene de Dios, del Espíritu Santo, según esta visión. Francisco sintió que, como había renunciado a su familia de sangre, Dios le estaba dando otra familia, una espiritual. Gente unida por el mismo llamado a vivir el Evangelio. Eso redefine bastante la idea de familia, ¿eh? Pasa de la sangre al propósito común. Totalmente. Y cada persona que llega no es uno más, es un don divino específico. Alguien puesto ahí para ayudarte a crecer espiritualmente. Y tú a él. Se menciona Ribo Torto, ¿recuerdas? Ese lugar súper precario donde vivieron al principio. Bueno, pues ese sitio es como el símbolo de esta comunidad que nace del espíritu, no de un plan humano. Vivían con lo mínimo, pero con una intensidad de entrega mutua tremenda. Vale, entonces, primera idea fuerte. La comunidad, la fraternidad, no es algo que se construye buscando clones de uno mismo. Es más bien un regalo inesperado que hay que acoger con gratitud y reconocer que gente muy diferente puede ser una gracia. Precisamente, no es solo tolerar al diferente, es acogerlo, verlo como un regalo que enriquece, que te ayuda a vivir la fe más de verdad. Francisco no solo los recibió, sino que se dedicó a ayudarles a crecer, a que descubrieran sus dones para ponerlos al servicio. La fraternidad era como un taller de crecimiento compartido. De acuerdo. La fraternidad como don recibido. Pero claro, una cosa es recibir el regalo y otra, vivir con él todos los días. ¿Cómo funcionaba esa convivencia, ese espíritu de comunidad? Sobre todo si eran tan distintos entre sí. El texto insiste mucho en eso. Para ellos, seguir a Cristo no era una cosa individual, era en comunidad. Sí o sí. El propósito común era como el norte. Seguir a Cristo y vivir el Evangelio juntos. Eso era lo que los unía realmente. Entiendo. Pero aún con un propósito fuerte, las diferencias humanas existen, ¿no? El texto dice que venían de orígenes súper variados, personalidades distintas. ¿Cómo manejaban eso? ¿No generaba roces constantes? Sin duda que los generaba. El texto no lo pinta color de rosa. Pero aquí está el meollo. La base de la comunidad no era ser todos iguales. Era el amor fraterno y la unidad en Cristo, guiados por el Espíritu. De hecho, Francisco valoraba esa diversidad.
Había nobles, campesinos, gente con estudios, gente sencilla. Y él veía esa mezcla no como un problema, sino como un reflejo más rico del reino de Dios. Eso choca un poco con la tendencia actual de agruparnos por afinidades, ¿no? Como que buscamos gente que piense igual. Es otro modelo, sí. Aquí la unidad no viene de ser idénticos, sino de mirar todos hacia el mismo centro, Cristo y el Evangelio. La diversidad es bienvenida, es riqueza. Y si lo aplicamos a lo que dice el texto para la Jufra, y bueno, para cualquier comunidad, la lección es: aprende a convivir con las diferencias. No intentes borrarlas. Hazlas fuente de aprendizaje, de complemento. Implica un esfuerzo consciente, entonces. Mucho respeto, diálogo, valorar lo que el otro trae aunque sea distinto a lo mío. Y fundamentalmente, buscar la paz, el perdón. Porque los roces van a surgir, es inevitable. La unidad no es automática, se construye día a día, trabajando esas diferencias desde el amor y ese propósito común. No se trata de crear una burbuja homogénea. Hablando de no crear burbujas, ¿esta comunidad era solo para ellos, para vivir su fe puertas adentro? ¿O miraba hacia afuera? Ese es otro punto fundamental. La fraternidad franciscana nunca fue un fin en sí misma. No era un refugio para esconderse del mundo. Desde el principio, era una plataforma para la misión. Toda esa vida intensa de oración y convivencia en Ribotorto y otros lugares era el combustible para luego salir a anunciar el Evangelio y, sobre todo, a servir a los más necesitados. En esa época, especialmente, los leprosos, los marginados. O sea que la fuerza de la comunidad se medía también por su capacidad de salir, de impactar afuera. Exacto. La fraternidad era como el campo de entrenamiento y el soporte para la misión. El amor entre ellos tenía que traducirse en acción concreta en el mundo. La unidad interna impulsaba el compromiso externo. Entendido. Tenemos el don, la unidad en la diversidad, la misión. Volvamos a la vida diaria dentro de la comunidad. Mencionaste el servicio, y el texto insiste mucho en el servicio mutuo. ¿Qué significaba eso en la práctica? ¿Repartirse las tareas de la casa y ya? Era mucho más que repartir tareas, aunque también lo incluía, claro. El servicio mutuo era como la actitud de fondo que sostenía todo. Era una disposición constante a estar atento a las necesidades del otro, materiales y espirituales. Cuidarse, animarse, incluso corregirse con cariño. Compartir lo poco que tenían. Suena exigente. Vivir pendiente del otro, más allá de mi propio interés o comodidad. Lo era. Y la clave aquí es la generosidad sin cálculo. Servir no para que te lo devuelvan, ni para que te aplaudan, sino como respuesta al amor de Cristo que se entregó primero. Es sentirte de verdad responsable del bienestar del otro. Dar tu tiempo, tu esfuerzo, tu atención, sin llevar cuentas. Me imagino que ahí las diferencias de personalidad que decíamos debían chocar fuerte a veces. ¿Cómo evitaban que el servicio se volviera un problema? Eso de yo siempre hago más, nadie me agradece, esas cosas tan humanas, ¿no? Francisco era muy consciente de esos peligros. El texto sugiere que él veía esos roces, esas tensiones, no como un fracaso de la fraternidad, sino como oportunidades. Oportunidades cruciales para crecer en cosas muy concretas: paciencia, humildad, diálogo y, sobre todo, perdón mutuo. La vida en común era una escuela de santidad justo porque te obligaba a pulir esas asperezas. Entonces, el conflicto no se evita, sino que se transforma. Esa es la idea. ¿Cómo se le da la vuelta a esas fricciones para que sumen en vez de restar? La clave que propone el texto es afrontarlos desde el amor y la humildad, buscar activamente la reconciliación, ponerse en los zapatos del otro, pedir perdón y perdonar, y entender que seguir sirviendo a pesar de esas dificultades es justo lo que genera una alegría más profunda, más auténtica. Espera. ¿Servir constantemente, incluso cuando es difícil, cuando hay tensiones, genera alegría? Eso suena totalmente al revés de nuestra cultura, que asocia la alegría con recibir o con que no haya problemas. Para Francisco sí, y este es un pilar de su espiritualidad. No habla de una alegría superficial de «qué bien va todo». Habla de una alegría interior, profunda, que nace de la coherencia entre lo que crees y lo que haces, de saber que vives para algo más grande que tú mismo, de responder al amor de Dios. Servir sin esperar recompensa terrenal te libera del egoísmo, ¿sabes? Y esa liberación
es fuente de paz y de una alegría más sólida. Alegría profunda en esa entrega. Y esto me lleva directo a otra idea muy potente del texto, la humildad y eso tan franciscano de la menoridad. Sin duda, es de lo más distintivo y, quizás, de lo más retador del franciscanismo. Es que eso de buscar activamente los últimos puestos, como dice el texto, suena radical. Francisco renunció a su estatus, eligió tareas consideradas bajas, serviles, se definía a sí mismo y a sus hermanos como menores. ¿Qué significa realmente ser menor? ¿Sentirse inferior o algo así? No, para nada. No es falsa modestia ni complejo de inferioridad. La menoridad es una elección consciente, activa. Es optar por servir desde abajo, sin buscar poder, ni prestigio, ni reconocimiento. Y aquí viene lo sorprendente. Para Francisco, este camino de menoridad era, en realidad, un camino de liberación. Liberación. ¿Cómo puede liberar elegir el último puesto, lo que nadie quiere? Normalmente asociamos libertad con tener más opciones, más poder, más estatus. Liberación de la tiranía del ego. Piénsalo. ¿Cuánta energía gastamos en mantener una imagen, en buscar que nos aprueben, en competir por destacar? Francisco entendió que renunciar a esa carrera, él, que venía de familia rica con aspiraciones de nobleza, lo liberaba de un peso enorme. Le permitía poner a Dios y al servicio en el centro, sin la distracción constante de ¿qué pensarán de mí? Lo liberaba para amar y servir sin condiciones. Entiendo. Entonces la humildad no es tanto pensar menos de una misma, sino pensar menos en una misma. Y la menoridad es llevar esa humildad a la práctica radical en el servicio concreto. Exactamente. Francisco no solo se sabía pequeño ante Dios, sino que eligió vivir esa pequeñez sirviendo a los leprosos, haciendo los trabajos más humildes. Se situó voluntariamente entre los marginados. Y con eso redefine totalmente qué significa ser grande. La grandeza no está en dominar, sino en la capacidad de abajarse para servir. ¿Y cómo se traduce esto hoy? ¿Qué nos dice el texto a nosotros, ahora? Pues es una invitación a cuestionar nuestras propias ambiciones, a renunciar a la vanidad, a esa necesidad de estar siempre en primer plano, a aprender a poner las necesidades del otro antes que las mías, no por obligación, sino por amor. A encontrar valor en las tareas sencillas, en lo que no da prestigio. El servicio deja de ser un medio para ganar algo, reconocimiento, cielo, autoestima, y se convierte en una respuesta gratuita al amor que has recibido de Dios. Es un desafío constante, me imagino. Vivir a contracorriente de una sociedad que premia el éxito individual, la visibilidad, el poder. Elegir activamente ese último puesto. Es una elección de cada día, ¿sí? No porque no tengas capacidades, sino como un acto deliberado de amor y de libertad. Y este servicio humilde, vivido en fraternidad, es lo que, según el texto, fortalece los lazos de verdad, basados en el respeto mutuo y no en jerarquías de poder. Bueno, todo este camino, la fraternidad como don, la unidad en la diversidad, el servicio mutuo constante, la humildad radical de la menoridad, nos lleva al final, a la culminación. La perfecta alegría. Una expresión que de entrada suena casi contradictoria, ¿no? ¿Qué es exactamente? La perfecta alegría es probablemente uno de los conceptos franciscanos más famosos y más profundos. Y sí, es paradójico porque no tiene nada que ver con la idea que solemos tener de felicidad. Esa de que no haya problemas, de estar cómodos, de tener éxito externo. El texto menciona esa famosa historia donde Francisco le explica a Fray León qué es de verdad. La idea central, si no me equivoco, es que la alegría real no está en el éxito, ni en los milagros, ni en que te reconozcan, ni en la comodidad. Correcto, sino en algo mucho más profundo y resistente, digamos, en la capacidad de amar y servir auténticamente, de mantener la paz interior y la caridad. Incluso cuando te enfrentas al rechazo, a la incomprensión, al sufrimiento, a la ingratitud, nace de una coherencia de vida muy honda, de un corazón que ha aprendido a dar sin esperar nada a cambio, reflejando el amor de Cristo. Es una alegría que viene de adentro, en todo lo que hemos hablado, en ese servicio desinteresado y humilde, en vivir una fraternidad auténtica que acoge y trabaja por el bien común superando conflictos. Y aquí el punto quizás más difícil, en aceptar con paciencia y amor las pruebas, las dificultades de la vida.
Aceptar las pruebas con alegría. Uf, eso sigue sonando muy duro. ¿No es un poco masoquista o resignado? Es clave la diferencia. No se trata de buscar sufrir, ni de que te guste. Se trata de que, cuando llegan las dificultades inevitables, la enfermedad, el fracaso, el conflicto, no te dejes arrastrar por la amargura o la desesperación, sino acogerlas como una oportunidad. Oportunidad de unirte más a Cristo en su pasión, de purificar tu propio amor, de crecer en fortaleza, en madurez. Las dificultades, vistas así, no te quitan la alegría esencial, sino que la refinan, la hacen más genuina. Entiendo. Es una alegría que no depende de que las cosas salgan bien según nuestros parámetros. Y me pregunto, ¿se cultiva? Quizás con esa gratitud y generosidad que decíamos al principio. Definitivamente. La gratitud constante por los dones, la vida, la fe, los hermanos y la generosidad de darse sin cálculo. Son como el terreno fértil donde esta perfecta alegría puede empezar a florecer. Es una alegría que viene de saberse amado por Dios y de responder a ese amor sirviendo a los demás, encontrando sentido incluso en la adversidad. Es una perspectiva radicalmente distinta a la búsqueda de felicidad basada en estímulos externos, en el éxito, el placer, que parece dominar todo hoy. Totalmente. Propone que la plenitud está en la entrega y en la conexión profunda con los demás y con lo trascendente, no en acumular o en el reconocimiento individual. Muy bien, recapitulemos un poco. ¿Qué ideas clave nos llevamos de esta exploración de la gracia de tener hermanos? Primero, ver la fraternidad no como un simple grupo social, sino como un don divino, un camino espiritual en sí mismo que hay que acoger. Exacto. Un camino que se vive sí o sí en comunidad, donde la diversidad no es un problema, sino una riqueza a celebrar. Y todo eso se sostiene con la práctica constante, generosa, del servicio mutuo. Y apoyado en actitudes internas muy concretas, esa humildad radical de la menoridad, de buscar el último lugar, que curiosamente no oprime, sino que libera. Y todo esto, sorprendentemente, lleva a la perfecta alegría. Una alegría resiliente, sí, que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la autenticidad del amor, del servicio desinteresado, de la coherencia profunda entre lo que crees y cómo vives, incluso, y especialmente, en medio de las dificultades. Esto nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Si sacamos estos principios de su contexto puramente religioso, ¿qué pasaría si intentáramos aplicar algo de esta lógica? Servir sin esperar recompensa, valorar la comunidad por encima del lucimiento individual, encontrar dignidad en lo humilde en nuestros propios entornos, ya sea la familia, el trabajo, los amigos. ¿Es la gran pregunta, sí? Quizás esa disposición a servir sin buscar el aplauso, a valorar la conexión humana auténtica más que el éxito visible, a encontrar sentido en lo pequeño y en el cuidado del otro. Podría ser esa una vía quizás menos explorada hoy, hacia una forma de alegría perfecta más sólida, menos dependiente de los altibajos externos. Da mucho que pensar, la verdad. Material muy rico el que analizamos hoy. Hasta la próxima.